Buenas tardes, jóvenes. Lo que hemos hecho hasta el momento es el estudio de los campos escalares. Ahora vamos a ver lo que corresponde a los campos vectoriales. Para comenzar el estudio de los campos vectoriales es primero necesario el estudio de ciertas características, ¿está claro? De ciertas operaciones fundamentales. Una de ellas es el concepto de integral de superficie. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a dibujar un pequeño esquema. Tenemos nosotros nuestros ejes coordenados. Vamos a decir que este es X, este es Y, este es Z, este es nuestro punto O. Y vamos a decir que tenemos una función, una superficie. ¿Está bien? Una superficie. A ver, dibujamos nuestra superficie. Esta es nuestra superficie. Listo. Es una superficie S. Entonces, en cada punto de esta superficie S está definida la siguiente función. U, que es una función de X, Y y Z. Entonces, en cada punto de aquí tengo definida una función U. ¿Está bien? Eso significa, en todo caso, de que el dominio de esta función f coincide con S o S incluye al dominio de la función f. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos aquí inicialmente. Lo que hacemos a continuación es, vamos a descomponer esta superficie en áreas pequeñas. Digamos, vamos a tener una pequeña área así, otra área así, aquí tenemos un área así, y vamos descomponiendo en pequeñas áreas. Cada una de estas áreas es un delta de S sub K. Entonces, dividimos esta superficie S en partes pequeñas. En partes pequeñas. ¿Cuáles son estas partes pequeñas? Delta de S1, delta de S2, hasta un delta de Sn. Todos estos van a ser nuestros elementos de superficie. Ahora, dentro de cada uno de estos, vamos a decir que por acá nosotros tenemos una de estas regiones. Dentro de cada uno de estos nosotros vamos a elegir un punto. Acá voy a tener un punto. En este caso, este es el MK. Entonces voy a decir, mejor de que el delta de SK es esta región que está acá. Y este es el punto MK, que es un punto que se encuentra dentro de esta región. Son puntos arbitrarios. Entonces, en cada elemento elegimos un punto. ¿Qué puntos vamos a tener? El M1 del delta S1, el M2 del MS2 y así sucesivamente hasta el delta de M sub N. Entonces, la suma siguiente, que suma F evaluado en M1, delta de S1, más F evaluado en M2, delta de S2, más F evaluado en Mn, delta de Cn,
Lo podemos escribir en forma abreviada, sumatorias de k igual a 1 hasta n, f evaluado en m sub k por delta de sk. A esta suma se le denomina suma integral. ¿Está bien? Suma integral para la función f de x, y y z. Jóvenes, ¿todo esto está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Bien, entonces, aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. El límite de la suma integral y aquí vamos a ver lo siguiente: cuando el diámetro máximo de las superficies elementales delta de sk tienden a 0, o sea, el límite de esa suma integral sí existe, porque podría no existir. Se denomina integral de superficie. En todo caso, aquí mejor vamos a ponerlo de forma más explícita: integral por la superficie S de la función f de x, y, z. Bien, jóvenes, entonces esta es la definición de integral de superficie. ¿Y cómo nosotros lo denotamos? Nosotros vamos a denotarlo esto de la siguiente manera. Lo voy a colocar acá. Y esto nosotros lo vamos a denotar así. Con un doble signo de integral por la superficie S, f de x, y, z, d de s, es igual al límite cuando el diámetro de delta de s sub k tiende a 0, de la suma con respecto a todos los k que van desde 1 hasta n, f evaluado en m sub k, delta de s sub k. Aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué hablamos de diámetro? Porque cualquiera de estas superficies pequeñas se toman alrededor de un punto y podemos nosotros inscribirlo en un círculo. Entonces, el círculo circunscrito a la superficie, a ese diámetro es al cual nosotros nos referimos. Cuando ese diámetro tiende a 0, significa en este caso, que estoy dibujando acá, va a significar que yo voy a poder reducirlo lo más posible. Bien, entonces eso, jóvenes, es la definición de integral de superficie. ¿Alguna pregunta?
formulemos, no vamos a demostrarlo, pero vamos a formular el teorema de existencia del integral de superficie. Vamos a tener nosotros lo siguiente. Teorema. Sea que nosotros tenemos que S es una superficie finita, suave, la superficie finita, suave o suave por tramos, ¿está claro? Que tiene área finita, Entonces, eso es lo primero. Segundo, si la función que nosotros vamos a integrar, en este caso f de x, y, z, es continua en todos los puntos de la superficie S, y se encuentra, ¿está bien? Y se encuentra un momentito, vamos a poner limitada a dicha superficie, entonces el límite de la suma integral aquí vamos a tener sumatoria k igual a 1 hasta n, f de m sub k, delta de s sub k, existe. Entonces, lo que nosotros decimos es que si se cumplen estas condiciones, entonces existe la integral de superficie. De aquí en adelante, cada vez que hablemos de una superficie, vamos a asumir de que es finita y que es suave. ¿Está bien? La suavidad, vuelvo a repetir, puede ser suave en toda la superficie o puede ser suave por tramos. Cualquiera de esas dos opciones es válida. Vamos a ver qué tipo de problemas nos pueden llevar a este tipo de integrales. ¿Está bien? Vamos a decir 1. Por ejemplo, un problema físico habitual es el siguiente. Sea que en cada punto de una superficie material S está definida la densidad superficial y le vamos a poner f de x, y, z. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Aquí hay que entender, jóvenes, de que esta f de x, y, z no es otra cosa que el delta de m, la masa, sobre el delta de s, donde estas son pequeñas regiones. Eso se determina en cada una de las regiones. Entonces, en este caso, nosotros, si queremos hallar la masa total,
si queremos hallar la masa total, la masa va a ser igual al límite cuando estos delta de S sub K tienden a 0. Realmente aquí tendría que poner diámetro de delta S sub K, pero lo voy a dejar aquí, de esa forma, de esta sumatoria K igual a 1 hasta N, de la densidad superficial de masa multiplicado por el elemento de superficie. Entonces, como nosotros vemos, en este caso, la masa no es otra cosa que la integral de superficie de esta densidad superficial de masa. Entonces, esa, por ejemplo, es un ejemplo físico que nos lleva a este caso. Vamos a ver un ejemplo matemático. A ver, veamos, vamos a ponerlo de una vez. Calculemos el área de la superficie S. Como es evidente, si yo tengo una superficie S, esta va a ser igual a la suma K igual a 1 hasta N de delta S sub K. Esto, jóvenes, teniendo en cuenta esto, el área total es la suma de todas estas pequeñas áreas. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí podemos decir lo siguiente. Si tomamos un f de x, y, z, que es idénticamente igual a 1, entonces la superficie no es otra cosa que la integral de superficie de 1 por ds. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Esto es lo que corresponde entonces a la definición de integral de superficie.